Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días Wall Street. Hoy le damos la bienvenida a Gonzalo Cañete. Él es economista, experto en macroeconomía, bolsa, derivados financieros, con una larga trayectoria y un gran conocimiento de los mercados. ¿Cómo estás, Gonzalo? Es un placer tenerte de nuevo aquí en el Comercio TV, en Buenos Días Wall Street. ¿Cómo te encuentras, compañero? ¿Qué tal, Ana? Muy bien, muchas gracias por tenerme en primer lugar. Gracias a vosotros. Perfecto. Saludos, bienvenido nuevamente. Perfecto. Vamos a hacer un repaso un poquito de todo el panorama económico, elecciones, mercados, Bitcoin, en fin, todo lo que lo rodea la actualidad económica. Y te pregunto, o empiezo a preguntarte en primer lugar, por las elecciones de Estados Unidos de la semana pasada. ¿Te sorprendió el resultado de estas elecciones? ¿Por qué crees que Donald Trump acabó arrasando? Y si veremos un giro de 180 grados o es demasiado en cuanto a la economía de Estados Unidos. Bueno, pues son dos preguntas. No me sorprendió el resultado, en primer lugar, porque casi todos los grandes medios de comunicación decían que Kamala Harris podía estar tomando la delantera en las encuestas, que Donald Trump podía estar en algunos estados ganando por poco, mientras que casi todas las encuestas que veíamos, incluso las descentralizadas como Polymaker, mostraban que había una clara superioridad en cuanto a voto o intención de voto hacia Trump que hacia Kamala Harris. Por lo tanto, cuando veíamos cierta desesperación desde el Partido Demócrata y sobre todo desde las grandes firmas de medios de comunicación diciendo que, bueno, que quizá no ganaba Trump, decíamos, va probablemente a arrasar, porque basta que los grandes medios digan que va mal para que sepamos que probablemente la intención era distinta. Incluso la mayor encuesta de todas fue la que se hizo a través de X, que da casi 6 millones de votos, y claramente daba más de un 70% de intención de voto hacia Trump. Y al final hemos visto que es lo que se ha cumplido, que ha sido casi imposible parar, como ocurrió en 2020, por ejemplo, también había mucha intención de voto hacia Trump, mítines llenos, mientras que Biden pues, parecía tener poca audiencia, y sin embargo consiguió el récord de mayor número de votos de toda la historia de Estados Unidos, un señor con carisma, como es Joe Biden, ¿no? Que le veíamos como un suelo de vainilla. Por lo tanto, no me sorprendía la victoria de Trump, porque creo que ya venía arrastrando desde el año 2020 esa decepción que había tenido todo el que haya votado a Trump, y mucha más gente ha sumado a esto porque evidentemente ha habido una cantidad de críticas hacia la administración Biden que han ido surgiendo durante la administración, especialmente estos últimos años. Por ejemplo, con el tema de fondos públicos enviados a esa guerra de Ucrania, donde teníamos al Partido Republicano diciendo que no iban a seguir mandando fondos, mientras que la política principal de Donald Trump, que era invertirlo en el propio Estados Unidos, en volver a reforzar el país, pues se estaba ignorando por completo, y creo que ese Partido Republicano tenía esa postura fija, ¿no? La idea de que hay que empezar a invertir en el propio país, es la idea que ha tenido Donald Trump desde la primera legislatura. Oh, interesante. Y sí, eso es algo que se había estado viendo anteriormente. Pero ahora, Trump, ¿es uno nuevo, distinto al de la vez pasada, del mandato pasado del 2016? ¿O simplemente estamos viendo, como podríamos llamarle, la versión 2.0? Sí, yo diría que es la versión 2.0, porque tenemos un señor que es más mayor, o sea, tiene más años, estará más cansado probablemente, pero por otro lado tiene mucha más determinación porque sabe lo que le viene encima. Es decir, tiene la experiencia de la administración anterior, que duró 4 años, tiene la experiencia de la decepción que tuvo en las presidenciales a las que se presentó del año 2020. Le han llovido insultos, le han llovido persecuciones políticas, persecuciones judiciales incluso. Ha clamado en mil y una veces que evidentemente era una persecución política la que tenían contra él, que era una caza de brujas, que no era propia de una democracia como la de Estados Unidos, y ha terminado en la Casa Blanca. Por lo tanto, evidentemente, el señor que está ahora en la Casa Blanca es bien distinto al que estaba en 2017 a 2020. El de 2016 a 2020 sospechaba que había un conglomerado de intereses dentro de Estados Unidos que no velaban por los intereses nacionales de Estados Unidos. El que está ahora sentado ya sabe que es así, no lo sospecha. Por lo tanto, será muy interesante ver cómo desempeña su agenda política ahora, porque para muchos decían, ¿no? Incluso si pudiese ser la hora en la que Donald Trump se vengue de todos aquellos que lo han estado acosando desde prácticamente todos los frentes. Bueno, vamos a ver qué tal está la versión Trump 2.0, como decía nuestro compañero Alejandro. Gonzalo, te pregunto, los aranceles forman parte central, ¿no?, de este plan económico de Donald Trump. Lo sabemos, los economistas, o muchos de ellos, advierten que podría haber consecuencias perjudiciales también para Estados Unidos y para el mundo, precios más altos, guerras comerciales y mucho más. Te pregunto, ¿son un arma de doble filo los aranceles? Lo son sin duda, lo son sin duda. Es decir, que establezca aranceles sobre su propia economía hacia las importaciones, lo que va a hacer a priori es encarecer los productos, casi todos los productos que tengan. Es evidente que Estados Unidos además es un país
que desde el punto de vista comercial es netamente importador. Es decir, el fuerte de Estados Unidos es la balanza financiera, no la balanza comercial. Por lo tanto, depende mucho de ese comercio externo. Es el mayor consumidor del mundo. En alguna ocasión puse el ejemplo con los datos de 2022. En 2022, el consumo agregado de todos los BRICS alcanzaba en torno a 11 billones de dólares, mientras que el consumo agregado de Estados Unidos, solamente Estados Unidos, lo supera a 16 billones de dólares. Por lo tanto, es el mayor consumidor del mundo. Si China es el mayor productor, Estados Unidos es el mayor consumidor. La política de aplicar aranceles lo que va a hacer es encarecer los productos dentro de Estados Unidos. Y esto muchos lo señalan como una política inflacionista. Ahora bien, yo creo que la estrategia que sigue Donald Trump es apretar, porque no olvidemos que a China la amenaza con un 60% de aranceles y a Europa entre un 10 y un 20% de aranceles. La amenaza es encarecer los productos que se importan dentro de Estados Unidos por parte de China, pero por parte del resto de grandes economías, incluido Europa, que es país aliado, es bloque aliado. Y sin embargo, probablemente lo que persigue como objetivo es, bueno, yo encarezco los productos dentro de Estados Unidos, pero vosotros os llevo a la quiebra de la balanza comercial. ¿Y qué ocurre? Que en ese ínterin, durante ese proceso, probablemente veremos países como, pues como China o bloques como el europeo que probablemente cedan a ciertas presiones y digan, bueno, ¿qué podemos hacer para que no apliques aranceles? Porque estamos perdiendo buena capacidad de producción y de venta hacia el exterior, porque es Estados Unidos que lo compra. Y entonces Donald Trump hará, como ya hizo en 2019, bueno, mira, yo me planteo reducir esos aranceles si a cambio compráis producto, por ejemplo, agrícola estadounidense, digamos, soja estadounidense, incluso carne, ¿no?, estadounidense, y con esto solvento, refuerzo mi sector agrícola mientras que, y el sector ganadero, mientras que a cambio de eso pues voy reduciendo esos aranceles. Es una arma de doble filo, como tú has dicho, Ana, precisamente porque lo que busca con ello es presionar para obligar a esos bloques a que consuman productos que, aunque no sean competitivos desde el punto de vista internacional, como puede ser a Europa en 2018, la presionó con comprar gas licuado estadounidense, aunque era más caro que el ruso, y fueron los alemanes, y la amenaza fue básicamente o compráis el gas licuado estadounidense o dejamos de comprar vehículos alemanes. Claro, el déficit comercial con Alemania es de más de 60.000 millones de dólares en aquel momento. Por lo tanto, sabe muy bien lo que está haciendo cuando hace esto. Bueno, entonces realmente, ¿qué es lo que podríamos esperar? Propiamente tú que estás en Europa, ¿nos podrías dar una pequeña explicación de cuánto daño podrían causar los aranceles propiamente para la economía europea? Bueno, para la economía europea lamentablemente es desastroso ya, porque la economía europea ya está en recesión. Es decir, la economía europea, cuando seguimos la actividad económica, por ejemplo, de las dos principales potencias, que es Alemania y Francia, son los dos pilares sobre los que se sostiene el euro. Podemos ver que Alemania no tiene crecimiento, lleva desde el año 2022 con un crecimiento cero, presenta periodos de crecimiento ligeramente positivo con periodos de contracción económica y, de hecho, se juega el segundo periodo de contracción económica, el cual sale por los pelos. Tenemos un gobierno en Alemania, además, que ha colapsado hace pocos días, anunciando que tienen que ir a elecciones generales. Un partido que iría más bien por el eje de Donald Trump, que es un partido patriótico de Alemania, que no va por las políticas europeas, que también estaría en esas elecciones. La agenda verde europea ha impuesto altos costes energéticos para su economía, ha sido un tiro en el pie. Hay una serie de factores que hacen que Europa ahora mismo sea un caos a nivel político, a nivel económico, con malos números. Por lo tanto, llovería sobre mojado. Las sanciones comerciales que podría poner la administración de Estados Unidos a Europa, lo que van a hacer es rematar una economía que se está disgregando, me atrevería a decir, porque los partidos que están ganando cada vez más voto en las encuestas son partidos que no son precisamente europeístas, no son partidos de aglutinación, son partidos de corte más nacionalista, más patriótico, el efecto Donald Trump, pero dentro de Europa, que es, vamos a dejarnos de políticas verdes, pues, cesiones de soberanía nacional y vamos a empezar a mirar por los intereses de Alemania, en este caso, con partidos como la AfD, en Francia, con esa coalición de un frente popular recortando votos y pegándolos de un sitio y de otro para que no gane el mayor partido, que ha tenido más de 10 millones de votos, que es el partido de Marine Le Pen, que es un partido igual de corte nacionalista, más patriótico, más centrado en la política francesa. Es decir, el efecto Trump también está surgiendo en Europa y por eso Europa creo que se encuentra en una situación de transición hacia una nueva forma de llevar su política que dolerá mucho y que además costará probablemente crisis.
Bueno, el impacto Trump en mercados, en el mundo entero y en definitiva en toda la economía, pero sobre todo también en los mercados, que ahora vamos hacia ese lado. Porque hay analistas que sugieren que mientras no haya un error de política de la Reserva Federal, un aterrizaje brusco de la economía o un choque externo, el camino de menor resistencia es la continuación del mercado alcista que estamos viendo y que se ha disparado también a partir de las elecciones y la elección, como digo, de Donald Trump como presidente. Gonzalo, ¿tú dónde ves el techo de los mercados a día de hoy? Bueno, es muy difícil responder a esto sin la bola de cristal, ¿no? Pero yo diría que lo que hemos visto en 2016, por ejemplo, tuvimos un escenario parecido. Nos advirtieron que de ganar Donald Trump podía haber un colapso de las bolsas. Ocurrió lo contrario. De hecho, del 2016, tras ganar Donald Trump, un año vista después, había más de un 30% subida en el S&P 500. Así que yo creo que lo que veremos será que de momento va a durar el efecto que ha tenido de celebración las subidas de bolsa. Hemos visto además que lo que priorizaba con la administración Biden era el sector tecnológico, pero es que a esto se le suma ahora el sector de la energía, por ejemplo, con Donald Trump, porque sabemos que Donald Trump sí sería más partidario de los hidrocarburos y hemos tenido una industria muy desarrollada, altamente tecnológica en Estados Unidos, que es la industria fracking gasística, que se ha quedado rezagada durante la administración de Biden y que ahora probablemente retome mucha fuerza. Por eso es el sector tecnológico el que sube, porque incluye a Elon Musk dentro de su administración. Es el sector energético el que sube también porque probablemente se reactiven proyectos gasísticos que había en Estados Unidos que se han quedado estancados o suspendidos con Biden. Y también el sector financiero porque, no nos olvidemos, Donald Trump ha prometido que por cada regulación que se pusiese nueva, quitaría 10 regulaciones anteriores. Por lo tanto, desregulación volvería a estimular ciclos positivos en el mercado de servicios financieros estadounidense de Nueva York, en Wall Street. Así que son tres potentes motores para las bolsas que de momento tienen un escenario bastante positivo en adelante. Así que yo creo que veremos que el ciclo, a menos, como has dicho tú, que surja cualquier otro factor externo, el ciclo desde el punto de vista comercial y de negocio en Estados Unidos va a ser positivo. Interesante todo esto, ¿verdad? Entenderlo de otro punto de vista. Y bueno, Gonzalo, la verdad, es impactante todo lo que nos estás comentando. Pero vamos a hablar un poco de, de los beneficios o también los beneficiados que han salido ahora que Donald Trump ha resultado ganador. Y bueno, sabemos a grandes voces que Tesla es uno de ellos. ¿Cómo ves? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo que resultará de todo esto? Sí, bueno, Tesla hemos visto que tiene un subidón increíble, de hecho superaba resistencias que le había costado sobrepasar durante los últimos meses y las ha sobrepasado de largo, básicamente porque yo creo que es el efecto de que tengamos al CEO de la compañía dentro de la propia administración de Estados Unidos, dentro de un comité de innovación, donde gestionaría varios billones de dólares, es lo que pretenden, por un lado, recortar de gasto público y por otro lado, buscar cómo optimizar ese gasto en tecnología, en I+D y inteligencia artificial, al fin y al cabo. Por lo tanto, tenemos a un doctor chiflado, que es en este caso la figura de Musk, ¿no? Porque, y dicho el doctor chiflado en el sentido de que es un tipo completamente creativo e innovador, que podría, no sabemos por dónde podría apuntar. Creo que el efecto que ha tenido Tesla es sencillamente ver que el CEO de esta compañía está cerca, casi diríamos mano derecha en cuanto a inversión de la administración de Donald Trump. La única pega es que, evidentemente, Tesla es una compañía de venta de vehículos eléctricos y Donald Trump no se ha caracterizado por apoyar la agenda verde ni las concesiones, subsidios a la energía eléctrica o los vehículos eléctricos. Donald Trump ha apostado siempre por la industria de hidrocarburos. Por lo tanto, aquí hay una paradoja. Sube Tesla porque, evidentemente, forma parte del círculo cercano de Trump. Ahora, estando Elon Musk ahí, pero por otro lado, en el medio plazo sabemos que evidentemente tendrá otra serie de barreras cuando probablemente la administración de Trump ahora levante, por decirlo así, la presión sobre el resto de la industria automovilística que no sea eléctrica y que además en Europa hemos visto que la industria automovilística eléctrica también se está enfrentando a gravísimos problemas de producción porque no se vende. Ajá. Gonzalo, tenemos que hablar indiscutiblemente hoy de Bitcoin, de esa subida también impresionante de este activo digital. Ya he perdido la cuenta, pero estaba leyendo que ha subido el 10% en las últimas 24 horas. Muchos ya están insistiendo en que probablemente lo veamos en los $100.000, pero a la vez que estamos viendo esta subida de Bitcoin, estamos viendo una bajada en el oro, que suele ser ese activo de refugio, ¿no? Que llamamos comúnmente, y que viene siguiendo en este caso, o que venía
venía siguiendo un patrón alcista. ¿Qué va a pasar con estos dos activos? ¿Qué va a pasar con el Bitcoin? ¿Qué crees que pueda pasar con este activo digital y qué puede pasar a su vez con el oro? Bueno, hemos visto igual otro efecto brutal de subida, principalmente porque en más de una ocasión Donald Trump ha manifestado públicamente que le gusta el Bitcoin, que le gustan los criptoactivos. Incluso diría más, la única cuestión que yo creo que serviría como tapón contra el Bitcoin o contra criptoactivos, incluso toda la tecnología financiera descentralizada, DeFi, es que son las CBDCs, el proyecto de la Reserva Federal para establecer CBDCs, control de efectivo y, por lo tanto, por supuesto, vetar todo lo que huela a Bitcoin o a formas de pago digitales que estén fuera del sistema Fed. ¿Qué ocurre? Que Donald Trump ha dicho que mientras él sea presidente no va a haber una divisa digital, no va a haber una CBDC en Estados Unidos y, por lo tanto, eso enaltece al Bitcoin. Evidentemente, tenemos un presidente que es amigo del Bitcoin, que ha ganado las elecciones, el Bitcoin ha subido a toda pastilla. No olvidemos incluso el efecto Robert Kennedy Jr., que también era candidato por el Partido Demócrata, renunció al Partido Demócrata, se presentó como candidato independiente, también ha apoyado después, cuando se retiró de la carrera, apoyó la candidatura de Trump y en este caso Robert Kennedy Jr. incluso propuso que dado que el Departamento de Justicia es el mayor tenedor de de bitcoins del mundo, con más de 200.000 bitcoins, dijo, ¿por qué no empezar a emitir un porcentaje reducido, poco a poco, bonos del Tesoro estadounidense respaldados por Bitcoin? Lo cual es una auténtica revolución, que para aquellos que les gusta el Bitcoin le vuela la cabeza escuchar que el Bitcoin pueda respaldar la deuda estadounidense. Es brutal. Y si a eso le sumamos que Donald Trump ha expresado su intención de quitar al actual director de la SEC, de la Autoridad Financiera Estadounidense, probablemente para poner a alguien que sea más parte de este tipo de tecnología, pues probablemente tengamos un horizonte también muy positivo. En cuanto al oro, creo que la caída del oro que estamos viendo viene más bien por la subida brutal del dólar. Casi todos los que se hayan refugiado en una divisa alternativa al dólar porque tuviesen miedo a lo que pudiese ocurrir, por lo que está pasando con el dólar, probablemente había dicho, déjate de oro y vamos a mantener las reservas centrales, las reservas de los bancos, en dólar porque viene un ciclo duro para el dólar que va a fortalecerlo, claro. Bueno, pues muy bien, bien, Gonzalo. Y seguimos hablando de economía y propiamente en los mercados. Ahora, un poco sobre la Reserva Federal y Trump. Aunque sabemos que la Reserva Federal es totalmente independiente en sus decisiones, se terminan respondiendo a las políticas gubernamentales. La sensación de que Trump querrá tener más poder que Jerome Powell, pues no se dará tan fácil, ya que Jerome Powell no querrá dar su brazo a torcer. ¿Cómo ves esta relación a futuro entre ellos dos? Y ya es algo, parece ser personal, no es con la agencia de la Reserva Federal, sino propiamente Trump en contra de Jerome Powell. Bueno, Jerome Powell entró durante la administración de Trump y me río porque la relación de Donald Trump con la Reserva Federal tampoco ha sido históricamente buena. Y de hecho, si nos remitimos incluso a la administración anterior, durante la Navidad 2017-2018, si no recuerdo mal, fue cuando publicó ese tuit Donald Trump diciendo que el peor enemigo para la economía estadounidense no era China, sino que era la propia Reserva Federal. Es decir, cuando Donald Trump insistió y presionó a la Reserva Federal con que redujesen los tipos de interés, abaratasen el dólar, aumentasen la liquidez, estuvo semanas, si no quizá más de un mes, dando guerra con eso, diciendo que estábamos en mitad de una guerra de divisas, que el resto de países hacían trampas rebajando sus monedas para competir de forma injusta en los mercados internacionales con Estados Unidos y que Estados Unidos necesitaba forzosamente rebajar el valor del dólar. Y hasta que no consiguió que la Reserva Federal empezase a cambiar esto, se atrevió a publicar en redes que la Reserva Federal era el peor enemigo de la economía estadounidense por encima de China. Por lo tanto, el tipo es bastante radical y le importa poco que se considere que está interviniendo o interfiriendo en la política monetaria de Estados Unidos porque abiertamente señala a la Reserva Federal, dice lo que dice y de momento Jerome Powell, lo que sabemos, hace pocos días sus declaraciones fueron que no va a renunciar, que va a seguir ahí. Así que veremos cómo va evolucionando todo esto, pero la política afortunadamente le coge en un ciclo flexible de política monetaria expansiva. Pese a que veamos el fortalecimiento del dólar, la postura de las Reserva Federal es de cortar tipos de interés, que es lo que quiere Donald Trump. Así que por el momento no debería haber mucho conflicto entre ambos. Bueno, iremos viendo capítulo a capítulo, ¿no? Porque, como decía Alejandro, parece que estén echando un pulso entre los dos. Y bueno, otro de los temas destacados, ¿no?, de esta nueva política que vamos a vivir en Estados Unidos con Donald Trump y que ya lo ha insinuado, por cierto, Kashkari, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Habrá que esperar, ya lo digo. Pero avecina que si las empresas pierden empleados por deportaciones, habría cierta disrupción y que las deportaciones masivas podían afectar al rendimiento en algunas empresas. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, claro, obvio, no hace falta
que seamos cascaris para deducirlo a lo que se refiere. Sencillamente, si deportan masivamente a población, ¿no? Dentro de Estados Unidos a inmigrantes, los deportan a su país de origen, evidentemente lo que van a perder en ese momento va a ser fuerza laboral. Es decir, un porcentaje considerable de gente que está disponible para trabajar, sobre todo a costes muy bajos, es decir, a salarios muy bajos, y al expulsarlos, el efecto que se va a conseguir es que haya menos población disponible para trabajos. Los trabajos, como habrá menos población disponible, empujarán al alza los salarios, es decir, el coste laboral se empujaría al alza, la inflación resiliente, la inflación sticky, ¿no? Sticky inflation, que se llama en Estados Unidos, la pegajosa, si descomponemos la inflación podemos ver que se fundamenta en el sector servicios. El sector servicios de alta fuerza laboral. Alta fuerza laboral significa que básicamente son los costes laborales los que mantienen la inflación todavía subyacente, sobre todo en el entorno del 3%, 2 y pico, y por lo tanto expulsar a mayor población puede retroalimentar la inflación. Sumámosle además las tarifas a las importaciones, también podrán generar inflación. Así que lo que Cascaris ha dicho es que estas políticas pueden ser inflacionistas en el medio plazo. Lo sabemos de sobra, pero de todas maneras es su promesa electoral y estoy seguro que es probablemente hacia donde él vaya a cumplirlo a rajatabla, porque de momento creo que tanto partidarios como detractores de Trump tienen claro que cumple con lo que dicen. Yo tengo una última pregunta que creo que no la hablamos al principio. Yo te preguntaba si con Donald Trump la economía de Estados Unidos va a cambiar radicalmente, va a dar un giro de 180 grados, vamos a ver cambios muy radicales, o va a ser una continuación de más de lo mismo con ciertos toques. Yo sospecho que más bien será para cambios radicales. Primero, es un personaje que se caracteriza por tomar decisiones radicales, no lo olvidemos. Y segundo, porque radicalmente ha dicho que todo lo que se estaba haciendo estaba mal. Por lo tanto, veremos cambios en la política exterior, veremos cambios incluso a nivel administrativo por recortes presupuestarios que ha dicho, ¿no? Evidentemente, porque está derrochando el dinero, lo repetimos en una ocasión. Así que yo creo que sí que va a haber cambios en el control del déficit estadounidense, en política exterior, con, por ejemplo, la guerra de Ucrania y, evidentemente, en la guerra comercial y la guerra de divisas que probablemente se avecina junto con todo esto. Yo sí espero cambios, fuertes cambios con la administración de Trump, porque si no, ¿cuál era el punto al fin y al cabo, ¿no? Claro, al final, Alejandro, corrígeme, pero los votantes lo que pedían a gritos era un cambio. Al final se ha demostrado que el porcentaje más elevado de votantes han ido a las urnas por un motivo económico. Alejandro, no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de despedir a Gonzalo. No, agradecerle a Gonzalo, realmente impresionante esta entrevista que nos ha permitido y que por favor nos dé la oportunidad de tenerlo nuevamente aquí en este programa, porque sabemos cómo puede ver la economía desde otra parte del mundo fuera de los Estados Unidos. Bueno, gracias a ustedes por tenerme y cuando quieran, yo encantado. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues un abrazo, Gonzalo, y seguimos hablando. Cuídate Igualmente. mucho. Chao. Igualmente, chao. Ahí estaba Gonzalo Cañete, el que, por cierto, puedes seguir en sus redes sociales, así que búsquenlo porque lo van a encontrar fácilmente. Gonzalo Cañete en Twitter, y ahí tienen publicaciones a diario sobre economía mundial de Estados Unidos y de Europa. Nosotros hacemos una pausa, regresamos enseguida porque todavía nos queda media horita de programa. No se vayan hasta ahora.